Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Qué bueno que nos estén acompañando. El día de hoy tenemos un workshop espectacular. Se llama Las emociones como punto de partida de la construcción de comunidad, conexiones entre niños y niñas con los adultos. Realmente para nosotros es un placer que ustedes puedan entrar a esta sala, compartir con personas expertas. Recordemos que este workshop hace parte de la línea temática Guiando un buen desarrollo, la importancia de la innovación en el bienestar de la primera infancia. Y el día de hoy queremos darle la bienvenida a dos invitadas expertas fenomenales. Está Bárbara Uribe, ella es educadora y politóloga con experiencia en el diseño y ejecución de programas educativos para jóvenes y adultos enfocados en habilidades socioemocionales, educación climática y educación sexual integral. Es cofundadora de la Fundación Vive la Cumbre, cuya misión es promover la justicia ecosocial a través de un currículo experiencial en educación ambiental. También es una de las creadoras del proyecto Aprender con Onda, que produce podcasts educativos para emisoras comunitarias. Actualmente forma parte del equipo de educación Sésame Workshop en Colombia, donde apoya a los procesos de formación y creación de contenido educativo. Bienvenida, Bárbara, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y también tenemos a Nina Crump. Ella es investigadora y creadora de contenido educativo con 12 años de experiencia profesional en el desarrollo de habilidades socioemocionales en la primera infancia. Es gerente senior de educación para Sésame Workshop en Latinoamérica, con una maestría en educación y derechos humanos de la Universidad de San Francisco, con amplia experiencia en el diseño e implementación de intervenciones de impacto social. Nadie más idóneo para este workshop, de verdad. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos un público maravilloso, fantástico. Las dejo en este su espacio. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenos días a todos y todas los que nos acompañan. Yo, bueno, antes de empezar, Bárbara, a mí no me sale la presentación, no sé si ustedes ya en la pantalla les sale, Sí, ¿sí? nosotros la estamos viendo. Si quieren, el público nos da una manita hacia arriba o un dedito hacia arriba si la están viendo. Nosotros la vemos. Ya, Perfecto, perfecto. Dorita. Listo. ¿También la ves? Sí, ya me sale, antes no Perfecto. me salía. Súper. Excelente. Muchas gracias. Bueno, pues qué gusto estar acá con ustedes. Es un placer compartir este espacio y poderles hablar un poco de las emociones como punto de partida, pues para empezar a trabajar en la primera infancia, en los círculos de cuidado de la primera infancia. Bárbara y yo estamos del lado de Plaza Sésamo, estamos basadas en Bogotá, en Colombia, y trabajamos para el equipo de Latinoamérica. Entonces, primero les vamos a contar un poco de Plaza Sésamo porque sabemos que muchas personas nos conocen, pero no necesariamente saben qué hacemos. Entonces, nosotros, bueno, les cuento un poco el objetivo del espacio primero, que es como conocer las herramientas más sencillas, más prácticas que podemos tener en casa o en el aula para estar fomentando esas habilidades socioemocionales en niñas y niños, en familias, docentes, para construir comunidades amables, incluyentes y cuidadosas. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante, pero nosotros vemos las emociones y el fomento de las habilidades socioemocionales como un punto de partida esencial para la creación de tejido social saludable y de entornos cuidadosos, afectivos, en donde pueda crecer una niñez segura y desarrollándose integralmente. Entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros en Plaza Sésamo? Somos una organización sin ánimo de lucro que muchos de ustedes puede que conozcan por el programa de televisión. Ya vamos a ver un poco más de esto, pero nuestra misión principal es ayudar a niñas y niños del mundo entero a crecer con fortaleza mental, física y emocional. Entonces, vamos a ver un pequeño video como muy corto para que vean cómo se forjó todo este universo de Plaza Sésamo. If you don't know your ABCs, listen and sing along when you can. Now, I got 7 here. Yes. And you've got 6 over there. Let's see.
one of the things we wanted was to give poor children the same break that middle-class children were getting in terms of arriving in school with some preparation. Count with me all together. Ready? In 1969, Sesame Street was built around the idea that early education could create a path to a better future. Hey, listen, do you know what this is? Study after study shows that the earlier a child begins learning, the better he or she does down the road. We've taken our proven model across the globe, where local partners help us meet the specific needs of children. Our engaging characters reach kids wherever they are, with basic education, critical health lessons, and tools for tough situations. It's okay to feel whatever way you feel. Really? Really. These characters are so powerful, and that gives us an opportunity to make a huge difference for children around the world. We're giving all children access to the life-changing benefits of education, especially the most vulnerable. In parts of the world where girls in particular are left behind, our inspiring female characters help children, girls as well as boys, broaden their sense of women's potential. I find to be a doctor too. It's one thing for them to know they can be anything, but it's another thing to give them what they need to get there. Where children's health is threatened by illness and disease, our characters are furry friends who can teach them life-saving behaviors. When children are healthy, they can stay in school and continue to thrive. Muppets and media have proven to be a powerful combination in helping children overcome any number of adversities. Some people just don't have enough money to buy all the food their family needs. There's a lot of people out there like that because my parents are divorced. We're tackling difficult issues like divorce, the incarceration of a loved one, and creating better understanding around the challenges of autism. How come Garrett does not want to talk to me? He uses a special iPad to have him talk. Trusted characters give kids the tools they need to handle whatever comes their way. I think you're amazing. I think you're amazing. Our lessons can have a life-changing impact and open the door to a better future. Helping children everywhere grow smarter, stronger, and kinder. Muchas gracias, Bárbara. Pues bueno, como verán, nosotros empezamos con un programa de televisión en el 67 en Estados Unidos como para cerrar una brecha y que todos los niñas y niños pudieran llegar a jardín hablando ciertas palabras, sabiendo contar a través de la información que se les daba en un programa de televisión. Y ahora hemos venido creciendo un montón. Impactamos a más de 150 millones de niñas y niños en más de 150 países en todo el mundo. Y les voy a contar muy rápidamente cómo lo hacemos, porque pues no este workshop no se trata como de Plaza Sésamo solamente, queremos llegar al punto de las habilidades socioemocionales. Siguiente. Entonces, nosotros lo que hacemos es una aproximación a la educación de primera infancia centrándonos en los intereses de las niñas y los niños. Por eso es que empezamos con la televisión y hemos venido haciendo videos, apps de juegos para dispositivos electrónicos. También estamos con juegos en línea, pues videos que mandamos para la casa, publicaciones como libros o investigaciones, juguetes y juegos, shows en vivos. Hoy en día tenemos parques temáticos y tenemos un alcance comunitario. Acá, pues como verán, la parte de educación cubre absolutamente todo, pero hay unas partes un poquito más centradas en lo comercial, que son, por ejemplo, los juguetes y los parques temáticos. Entonces ahora sí, les voy a dejar con Bárbara, quien es nuestra gran experta, que les va a hablar de prácticas y de, sí, como unas estrategias muy concretas que pueden empezar
a poner en práctica en sus hogares, en el aula, en espacios comunitarios para trabajar estas habilidades socioemocionales. Gracias, Nina. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá. Qué emoción compartir con tanta gente. Y bueno, lo primero es que si bien nosotras pues trabajamos en esto, sabemos que pues ustedes son las mamás, las cuidadoras, las profes, los cuidadores que más saben de estos temas. Entonces, por favor, usen el chat. Nosotras vamos a estar hablando de ciertas técnicas, pero si ustedes conocen otras, súper bienvenidos a compartir, porque la idea pues es justamente como generar esta comunidad de aprendizaje y aprender juntos eh, de todos. Entonces, bueno, la idea de hoy es contarles que nosotros desde Sésame Workshop buscamos fortalecer no solo las habilidades socioemocionales de niñas y niños, sino también las de sus familias y docentes para fortalecer todo el vínculo de cuidado de la infancia, entendiendo que si nosotros como adultos no reflexionamos sobre cómo manejamos las emociones, sobre cómo tratamos a los demás, sobre qué tan amables somos, es muy difícil que niñas y niños empiecen a hacerlo, porque ustedes bien saben que en la primera infancia el medio por el que los niños y niñas más aprenden es a través del ejemplo. Entonces, en la medida en que nosotros como adultos les demos un ejemplo de nombrar las emociones, de identificarlas, de comprenderlas, de manejarlas, ellos van a empezar a hacerlo. Entonces, es muy importante que en este workshop y en general, pues en nuestra vida, estemos nosotros pensando cómo manejamos las emociones antes de pedirle a niños y niñas que lo hagan. Entonces, bueno, vamos a empezar rápidamente con el concepto de las emociones y qué compone a las emociones. Imagínense qué emociones viene de la etimología moverse hacia, porque una emoción es algo que pasa en nuestro cuerpo por un estímulo externo o interno, que nos mueve el cuerpo. Entonces, imagínense que yo le tengo miedo a los ratones. Si yo veo un ratón por la calle, es un estímulo externo que va a hacer que algo suceda en mí. Pero puede que también si yo me imagino a un ratón en mi casa o estoy de repente por la noche y oigo unos ruidos y pienso, puede que tenga un ratón en la cocina, también van a suceder cosas en mi cuerpo y eso es un estímulo interno. Entonces ahí es muy importante darnos cuenta que las emociones no solo suceden por la realidad y lo que vemos, sino puede pasar por una imaginación, un pensamiento, acordarme de algo, quizás un olor que me recuerde a una cosa, por un estímulo interno. Y entonces mi cuerpo se va a mover hacia una valoración y ahí van a pasar tres cosas distintas. Va a haber un componente neurofisiológico, es todo lo que pasa pues a nivel físico. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me da miedo, me sudan las manos, el estómago se me mueve, siento como más caliente el pecho. Eso es lo que le pasa a mi cuerpo. Esas son las señales de mi cuerpo para decirme, tienes miedo. Luego hay un componente comportamental que es la manera en la que yo expreso la emoción. Entonces, cuando yo tengo miedo, puedo hacer ciertas expresiones, se me puede poner el cuerpo tenso y lo puedo tensar. O, por ejemplo, la gente cuando está triste hay personas que lloran, cuando están molestas hay personas que lo expresan también como con una expresión en la cara distinta. Ese es el componente comportamental y es la manera en la que yo expreso la emoción de manera física. Y luego está un componente cognitivo y es el momento en el que yo le pongo palabras, el momento en el que yo le meto como más racionalidad y ahí puedo, digamos, preguntarme, bueno, ¿qué me está haciendo sentir este miedo? Es que me imaginé que había un ratón en la cocina, ¿no? El componente cognitivo ya es cómo llevo esto físico a la mente y lo vuelvo en palabras. Y luego que me pasa todo esto en mi cuerpo, pues yo reacciono. Entonces hay diferentes maneras de reaccionar. Si yo tengo mucho miedo, pues puedo de repente pararme de la cama, empezar a gritar. Esa es la acción que yo hago cuando siento una emoción. Pero pues hay personas que tienen miedo y no la expresan de ninguna manera, no hacen ninguna acción, pero eso no quiere decir que no estén sintiendo miedo. Entonces ahí entra la importancia de darnos cuenta que todas las personas sentimos, expresamos, nombramos las emociones de formas distintas y que es muy importante conocer cómo lo hacemos nosotros y las personas a nuestro alrededor, pues para saber cómo transitarla y luego de transitarla, cómo regularla.
Entonces ahí, viendo que están así muchas personas activas en el chat, les quiero preguntar de qué manera aprendieron ustedes a manejar sus emociones. Piensen en ese momento cuando eran niños y niñas de 5, de 6 años, qué les decían sus papás, sus cuidadores, sus mamás, sus profes, para manejar las emociones. Y ahí mientras me cuentan por el chat, yo les cuento que pues a mí en el colegio nunca me hablaron de emociones cuando era chiquita, a los 5, a los 6 y cuando era adolescente menos. Aquí nos dice Paula, conteniéndolas, guardándolas, me identifico un montón. Mi abuela decía, lo que no te mata te hace más fuerte. No me hacía mucho sentido, pero ahora creo que sí, realmente no se aprendió a gestionar, sino a retener. No me hablaron de eso en mi generación. Entonces, yo me identifico un montón con lo que están diciendo ustedes, y es que nos decían, pues no llores. No llores que te ves más fea. No te dé rabia que eso no es de niñas, sobre todo pensando también aquí entra obviamente el género. Entonces no llores que eso no es de no te pongas brava que eso no es de niñas. Como a ir tapando las emociones y no sentirlas. Pero claro, el cuerpo siempre iba a estar hablando, ¿no? El cuerpo siempre nos manda señales, entonces así las tapáramos, el componente neurofisiológico siempre iba a estar. Lo que pasa es que nos vamos desconectando de nuestro cuerpo y de esas señales que nos va mandando, y por eso hoy en día nos es más difícil reconocer cómo nos estamos sintiendo de acuerdo a nuestro cuerpo, porque en ese momento cuando éramos muy chiquitos no nos hablaron de la importancia de expresar las emociones de una manera cuidadosa conmigo y con los demás. Entonces aquí entramos nosotros pues a decir, es que las emociones nos acompañan en todos los momentos de nuestra vida y es muy importante empezar a hablar de las emociones, a expresarlas y a nombrarlas para poder relacionarnos de manera cuidadosa con los demás y con nosotros mismos. Y todas las emociones importan, no hay emociones buenas y malas, todas son mensajeras que nos vienen a decir algo, independientemente de si son intensas o sutiles, agradables o desagradables, todas importan y no hay ninguna buena o mala, repito. Entonces, eso de crecer pensando que la tristeza es mala, que la rabia es mala, solamente reprime eh, un montón de emociones que no nos permiten relacionarnos de la mejor manera con nosotros mismos y con los demás. Entonces aquí les ponemos que las emociones inciden en todos los aspectos de nuestra vida, la relación con nosotros mismos, con los demás, con lo que nos pasa, con lo que logramos, aprendemos. Por eso son tan importantes, porque todo el tiempo estamos sintiendo cosas. Y aunque todas las personas nacemos con la capacidad de sentir emociones, desde el momento en el que un niño nace y llega al mundo, está sintiendo una emoción. No todas las personas no nacemos con las habilidades emocionales, pero todas las personas las podemos desarrollar. Entonces se estarán preguntando qué son habilidades emocionales. Pues las habilidades emocionales son 5 y es la manera en la que nosotros vivimos las emociones, transitamos las emociones, manejamos las emociones. Todas las personas, adultos y niños, podemos aprender a identificar cómo nos estamos sintiendo, nombrar cómo nos estamos sintiendo, expresar cómo nos estamos sintiendo de una manera cuidadosa. Ojo ahí, no quiere decir que expresar, bueno, entonces una habilidad emocional es expresar, entonces si yo expreso la rabia dándole manotazos a la mesa, pues estoy con una habilidad emocional. No, es aprender a expresar las emociones de una manera cuidadosa conmigo. Eso quiere decir no guardándomelo, porque pues eso no es cuidadoso conmigo, pero diciéndolo y expresándolo de una manera cuidadosa con los demás. Decirle a alguien, oye, esto me molesta, esto me hace sentir rabia, esto me hace sentir enojo, pero no manotear la mesa, agredir a la persona, gritar. Comprender las emociones. Todas las personas podemos aprender a comprender las causas y consecuencias de lo que estamos sintiendo. A veces no sé si les pasa que uno está sintiendo tristeza, pero no tiene ni idea por qué, y se sienta un ratico y se da el espacio y se da cuenta que es que hace 3 días vio algo que le generó muchas cosas, pero no había hecho ese clic. Entonces, darse el espacio de comprender por qué nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo es como trabajar un músculo del cuerpo en el gimnasio. Hay que practicarlo y practicarlo para ir entendiendo por qué nos sentimos de la manera en la que nos sentimos. Y después que pasamos todos estos procesos de sentir la emoción, identificarla, nombrarla, expresarla, comprenderla,
podemos pasar a regular la emoción. ¿Y qué quiere decir regular la emoción? Es que cuando yo siento una emoción de manera muy intensa, pues es importante volver a la calma. Y hay diferentes maneras para hacerlo: respirando, saliendo a caminar, oyendo música, bailando, dibujando, escribiendo. Cada persona, digamos, va encontrando la manera en la que puede regularse y volver a la calma, porque es muy importante que las emociones lleguen como si fuera un amigo que viene de visita, que la atendamos en la casa con mucho amor y escuchándole, pero que después le digamos, bueno, ya la visita se acabó, la visita no se va a quedar toda la noche con nosotros o pues una semana entera. Entonces es importante también aprender a regularla. Esto se los dejamos a... Bárbara, Sigue, Nina. yo quisiera, qué pena, quisiera agregar una cosa que me parece bien importante y es que hay evidencia científica que muestra que el solo identificar y nombrar con una palabra me estoy sintiendo, no sé, brava, reduce la intensidad de la emoción. Entonces, me parece importante que hablemos un poquito también de por qué estamos haciendo este desarrollo pues, de habilidades socioemocionales. Y es porque imagínense un niño o una niña que llega a un aula de clases súper indispuesto por X o Y razón, porque algo muy triste está sucediendo en su casa. Esta persona va a estar inmersa en ese universo de esa emoción y no necesariamente va a tener la disposición para el aprendizaje. Entonces, eso sí uno está triste un día, pero ¿qué pasa con una persona que tiene esa emoción sostenida? Digamos, niñas y niños que están expuestos a, a estrés tóxico sostenido por cualquier razón que sea, eso ya empieza a afectar pues la arquitectura cerebral y el desarrollo del cerebro que están teniendo en esas edades. Entonces, esto más allá de ser como una moda de hablar de las emociones y de que nos podamos expresar con mayor facilidad entre adultos, niños, tiene una intención y es que tengan una mayor disposición para aprender y puedan aprender de forma segura y alegre sin estar transitando al mismo tiempo un momento muy complejo, una emoción muy dolorosa o muy intensa. Pues mientras tratan de aprender, ¿no? Entonces, qué pena, Bárbara, que te interrumpí, te devuelvo la palabra. No, súper importante eso que nos dices, Nina, porque acá les estamos presentando estas 5 habilidades emocionales, porque en esta sala todas las personas somos adultas y pues la idea es que ustedes se lleven también esto para practicarlo ustedes mismos como cuidadoras y como cuidadores. Pero como dice Nina, en el aula de clase o en la casa con una niña o un niño de 5 años, ya solo el hecho de invitarle a que identifique cómo se está sintiendo es gigante, ¿no? No esperamos que de repente los niños hagan estas 5 o usen estas 5 habilidades emocionales a los 5 años, sino que sea un proceso de aprendizaje y ya solo identificarla, nombrarla, hace que en su cerebro de una vez la amígdala se empieza a regular y se empieza a sentir de una manera más tranquilo o más tranquila. Entonces, Y muy importante esto que nos dice Nina. frente a un comentario que pone Keila Sepúlveda, que dice, tengo varios niños expuestos a conflictos familiares y ello conlleva a dificultades para expresarse. Eso es algo que hemos visto mucho nosotros y ahí hemos recurrido a otras formas de expresión. Digamos, expresarse no es solo verbalmente comunicar, me estoy sintiendo triste, y justamente hemos visto que las personas que están expuestas a situaciones pues de estrés tóxico, de violencia, tienden a tener mayor facilidad para expresarse de otras maneras, en un dibujo, digamos, las artes en general son propensas para este tipo de personas que tienen dificultades, pero de pronto más adelante, si podemos, hablaremos más de eso, pero quería responder ese comentario que me parece importante. Súper, Nina. Y si vas viendo otros comentarios en el chat, ven interrumpiendo, aquí lo hacemos las dos juntas porque eso que dices es muy clave y también si los niños no son verbales, como decía Nina, los podemos poner a expresar de otra manera y también podemos ser traductoras emocionales, es decir, nos ponemos a la altura de ellos y les decimos, lo que estás sintiendo es tristeza o quizás lo que veo que tu cuerpo está muy tenso. De repente sientes rabia
y pues dejar que el niño o la niña nos responda que sí o que no, pero entonces en ese momento, como ellos quizás no tienen las palabras para hacerlo, si nosotras lo hacemos, se van a sentir vistos, entendidos, comprendidos, validados, y eso es súper importante también para ayudarles a empezar a usar estas habilidades emocionales. Entonces, entrando justamente a algunas estrategias que podemos hacer con niñas y niños para fomentar estas habilidades emocionales, acá les queremos dar algunas que pueden usar tanto en casa como en el aula. La imagen que ven a su izquierda es un afiche de las emociones. Nosotros en Plaza Sésamo tenemos varios afiches de las emociones para que niñas y niñas puedan identificar cómo se están sintiendo, porque como estábamos justamente diciendo, quizás en este momento no tienen el vocabulario, pero al ver las expresiones de los personajes, uno les puede decir, señálame en el afiche cómo te estás sintiendo hoy. Este es un afiche muy sencillo con unas emociones básicas, pero también la idea es que, por ejemplo, si hacen uno, porque la invitación es que ojalá puedan construir uno con sus niños y sus niñas en el aula, incluso con fotos de ellos con sus expresiones de rabia, de tristeza, de felicidad o con dibujos y pueden ir completándolo a medida que niños y niñas van experimentando otras emociones. Entonces, por ejemplo, ahí no están los nervios, pero los nervios podrían estar al lado del miedo y se pueden poner en un dibujo o la profe puede escribir. Entonces, ahí les damos la idea para que construyan una ficha de emociones en el aula o en la casa. Eso es muy útil porque como les estamos diciendo, el solo hecho de nombrarla, identificarla ya es un paso gigante para empezar a relacionarnos con las emociones de una manera distinta y de nuevo entendiendo que todas son importantes y no hay ninguna buena o mala. También otra recomendación es nosotros mismos, como les decíamos, aprender a identificar nuestras emociones, a expresarlas y manejarlas, porque el ejemplo nuestro va a ser lo que niñas y niños empiecen a copiar, ¿no? Acompañar y validar todas las emociones. Cuando un niño o una niña nos dice que tiene rabia o tristeza, no decirle, ay, no, pero ven, juguemos a algo y que se te quite eso rápido, o hay muchas razones para estar felices, o tú tienes 5 años, deberías estar feliz. Como con esta idea de que la infancia siempre es felicidad. No, los niños y las niñas también sienten otras emociones y es importante validarlas desde estas edades. Y para empezar a familiarizarnos con la calma, pueden disponer momentos para compartir la calma en el aula de clase o en la casa en conjunto. Entonces, todos juntos oír una música de ambiente o sonidos de la naturaleza o música clásica, o por ejemplo, hacer cosas de mucha presencia, como nombrar todos los elementos que vemos de un mismo color en un espacio, o vamos a ir al parque y vamos simplemente a sentir el pasto, a sentir la arena, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con los sentidos y la presencia invita a la calma y son estrategias que pueden usar con los niños desde estas edades. Algo que queremos invitarles a hacer, que es algo que hacemos mucho en Plaza Sésamo, es un chequeo emocional, todos juntas y todas juntas. Es un ejercicio que se demora 1 minuto y la idea es señales de nuestro cuerpo para identificar cómo nos estamos sintiendo. Entonces ahí en el lugar en el que estén, les invitamos a que cierren los ojos un momento, se sienten de la manera más cómoda posible y se conecten con su respiración. Y vamos a dar unas respiraciones profundas. Vamos a inhalar como si estuviéramos oliendo una flor y vamos a exhalar como si estuviéramos soplando una vela. Y ahí le vamos a preguntar a nuestro cuerpo cómo se está sintiendo. Y vamos a llevar nuestra atención a las señales que podemos estar teniendo de una emoción. Entonces vamos a pensar cómo están nuestros pies, cómo está nuestro estómago, cuál es la temperatura de nuestras manos, cuál es la expresión de nuestra cara. Y llevando la atención a nuestro cuerpo como haciendo un escaneo corporal. Vamos a identificar cómo nos estamos sintiendo en este momento.
Y ahí les invito a abrir los ojos, a dar una última respiración profunda y quienes quieran nos pueden contar por el chat qué emoción reconocieron a través de las señales de su cuerpo, cómo se están sintiendo en este momento. Nina nos cuenta que está en calma. Yo les cuento que haciendo el ejercicio ahí nos pone ansiedad, ansiosa, tranquilidad, ansiosa. Bueno, muy importante reconocer todas esas emociones, tranquila, relajada, bien, tranquila, en calma. Bueno, muchas gracias. Este es un ejercicio muy sencillo que les invitamos a que practiquen ustedes mismas, sobre todo profes, mamás que están al cuidado de los demás todo el tiempo. Es importante también darnos momentos de cuidado a nosotras mismas y tan solo respirar un minutico para saber cómo nos estamos sintiendo, identificar nuestra emoción es muy importante. Y esto es una rutina que pueden hacer diariamente con niñas y niños en varios momentos en el aula de clase o en la casa para dejar de decir estoy bien o estoy mal, sino ondear un poquito más en qué me está contando mi cuerpo de las emociones que siento en este momento. Entonces ahí les dejamos esa técnica que pueden usar con niñas, con niños y ustedes mismas. Y en la medida en que lo hagan de forma repetida, sostenida en el tiempo, creo que tanto los adultos como los niños van a ganar conciencia sobre la importancia como de su estado emocional y el impacto que tienen lo que hacen. em, y también va a tejer un vínculo, digamos, otra de las bondades de este tema es que sí, fortalece los círculos de cuidado, o sea, el preguntarle a una persona cómo está, tiene una intención de cuidar, de bienestar, quiero que estés bien, quiero ayudarte, quiero estar ahí para ti. Entonces también fortalece los vínculos entre niñas y niños y sus círculos de cuidado. Casi no logro volver a activar el micrófono, perdón. Exacto, como dice Nina, el chequeo emocional tiene muchísimos beneficios. Esto que ella nos cuenta de generar una conexión, pues con nosotros mismos al reconocer las señales de nuestro cuerpo y cómo estamos, pero entre adultos y niños y entre pares, entre niños y niñas porque es una estrategia que nos permite decirle al otro, te estoy viendo, cómo te sientes me importa, tú me importas, ¿no? Entonces, preguntarle a alguien cómo está de una manera profunda, estar dispuesto a escuchar cómo está y preguntarle a un niño y que si el niño nos dice que está enojado, tiene tristeza, poder acompañar esa emoción hace que se genere una conexión muy fuerte entre el adulto y el niño, que finalmente es lo que nos lleva a que se sientan parte de algo, a que se sientan parte de una aula de clase, de un colegio, de una familia, de una comunidad, porque se sienten reconocidos en su individualidad y en su pues emoción. Esta técnica también promueve el vocabulario emocional, que como ya les hemos dicho, pues esto permite mucho bienestar porque al poder nombrar cómo me siento, pues un poco ya de una vez se empieza a regular mi emoción, pero además sé qué puedo hacer, qué necesito. Si yo, como decían en el chat, muchas que estaban ansiosas, si ya identificaron que estaban ansiosas, bueno, ¿qué podemos hacer para transitar esta ansiedad? ¿Cómo puedo pedir ayuda? ¿Qué necesito? Necesito descansar, necesito hablar con alguien. Entonces, apenas yo identifico, puedo mirar qué hacer. Y en esto de mirar qué hacer, acá les mostramos también otro ejemplo de uno de los afiches de Sésamo que llamamos el afiche de la calma, que tiene varias estrategias de autorregulación. Eh, es importante volver a decir que antes de volver a la calma debemos transitar la emoción. Es muy importante que cuando un niño nos dice que tiene rabia o está triste, la idea no es que vuelva a la calma rapidísimo antes de sentir y de expresar eso que sintió, pero sí, después de transitarla, pues podemos hacer ciertas cosas que nos van a hacer sentir más tranquilos. Entonces acá les tenemos estos ejemplos, cuenta hasta 5, respira, muévete o sacúdete, porque
una emoción puede volverse desafiante también si es placentera. Cuando los niños están muy felices o muy emocionados, no duermen, no quieren quedarse quietos un segundo. Entonces también enseñarles que la felicidad, la emoción puede ser desafiante y que ahí necesitamos sacudirnos, movernos y ya después volver a la calma. Dibujar es una manera muy buena de expresar las emociones, transitarlas y volver a la calma. Em, Ser un árbol es una estrategia que nosotros tenemos de respiración y palabras de consuelo es cómo nos podemos hablar a nosotras mismas para sentirnos más tranquilas. Entonces decirnos a nosotras mismas, yo puedo con esto, está bien, en este momento estoy nerviosa, pero sé que lo voy a lograr, ¿no? Como estas palabras positivas que nos podemos decir a nosotras mismas. Entonces ahí les dejamos esas ideas, pero pueden construir con niñas y niños muchas otras que les funcionen. Y agregaría ahí, Bárbara, que es fundamental practicar esas estrategias cuando los niños están calmados para que puedan recurrir a ellas cuando estén viviendo una emoción desafiante. Porque ¿qué pasa si un niño está pues dando alaridos porque quería un dulce y no se lo compraron y en ese momento uno le dice, ven, te voy a enseñar una técnica que se llama sé un árbol en donde te paras con las piernas separadas, pues no, o sea, ni siquiera va a oír lo que uno le está diciendo. Entonces la idea es ir practicando estas estrategias en momentos de calma. Te voy a enseñar esto para que cuando lo necesites lo uses, de manera que cuando ese momento llegue, uno le pueda decir, ¿por qué no haces sé un árbol? O ¿por qué no cuentas hasta 5? Y ya vas a ver y van a ver que incluso las niñas y los niños son muy sabios y ellos mismos solitos recurren a eso o se corregulan entre sí. Viene un niño y le dice, oye, yo creo que tú necesitas respirar un poquito, que eso pues es maravilloso. Sí. Sí, eso empieza a pasar porque ellos empiezan a ver los beneficios, incluso le dicen a los adultos, profe, respira un poco, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te sientes? O mamá, si quieres podemos dibujar lo que estás sintiendo. Entonces, es muy lindo ver que a medida que uno practica esto, pues ellos lo van a empezar a usar porque ven los beneficios. Y ahí también en esto de los beneficios, contarles que los niños escalan su respuesta emocional buscando conexión. Entonces, entre, digamos, un niño que tiene una emoción muy desafiante, si yo no le pongo atención un momento, le pregunto cómo se siente, le ayudo a transitar esa emoción, le acompaño a hacerlo, pues va a escalar su respuesta emocional y de pronto un llanto se puede convertir en una pataleta. Muy rápido porque nadie me está viendo, a nadie le está importando que yo estoy tratando de comunicar una necesidad con esto y como no tengo las palabras para hacerlo en este momento, pues lo hago a través del llanto. Entonces, acuérdense siempre que es muy importante generar esa conexión justamente para que los niños tengan un espacio de expresión de las emociones, pues más tranquilo y más regulado. Y también les queríamos contar algunas estrategias que pueden ayudarles y pueden fomentar y cultivar el sentido de comunidad de niñas y niños. Y se preguntarán, pues, ¿por qué emociones y comunidad? Pues porque van totalmente ligadas en la medida en la que yo promociono un ambiente emocionalmente saludable en donde todas las emociones son reconocidas, validadas, ninguna es buena o mala. Hablamos de eso diariamente, nos preguntamos cómo estamos. Estoy forjando y fortaleciendo los vínculos dentro de la comunidad. Estoy haciéndole sentir a todas las niñas, a todos los niños, a todas las personas que su rol y su ser es importante en este grupo de personas que estamos generando para construir una comunidad. Entonces, por ejemplo, cosas que pueden hacer que niñas y niños se sientan más en comunidad, más parte, que se sientan más valorados en su unicidad y su propia identidad, pueden, por ejemplo, recorrer el barrio juntos para reconocer qué personas les ayudan todos los días y a quiénes pueden ayudar para sentirse parte pues de esta comunidad, de este barrio, hablar de nuestros ancestros, nuestras costumbres y lugar de origen con orgullo. Esto es muy importante para que niñas y niñas crezcan orgullosos de dónde vienen, de quiénes son, de su lugar de origen. Y en la medida en la que ellos se sientan orgullosos de sus propias tradiciones, van a valorar y respetar las tradiciones de los demás, porque se van a dar cuenta que si para mí es importante, para los demás también. Entonces, todo esto finalmente construye un ambiente mucho más saludable emocionalmente y más cuidadoso. eh,
además de preguntar cómo nos estamos sintiendo. Promover la curiosidad y el respeto hacia los demás, no el juicio, no las etiquetas, sino la curiosidad y el respeto por las diferencias. Todo esto lo pueden hacer tanto en casa como en clase. Aquí los dividimos los dos, pero pues sirven para los dos espacios. En clase, por ejemplo, invitarles a que presenten una foto familiar, a que cuenten de dónde vienen, de dónde son sus papás, con quién viven, entendiendo la familia como algo diverso y que niñas y niños pueden tener diferentes vínculos familiares y que todas las familias están bien, ¿sí? Como cualquier, em, como composición familiar está bien y hay que valorarla y respetarla y hacerle sentir a todos los niños y las niñas que su composición familiar es una composición familiar válida. Hacer un glosario del grupo de clase para reconocer las diferentes maneras en las que pueden nombrar palabras de acuerdo al lugar de origen. Entonces ahí por ponerles un ejemplo, cuando estamos en las aulas de clase y hay niños de otras regiones del país o de otros países, quizás algunos dicen profe, otros dicen miss, otros dicen seño. Qué importante no decirle al niño, no, aquí decimos profe, aquí no decimos miss, aquí no decimos seño, porque va a pensar que la manera en la que él se comunica es errónea. En vez de eso decir, qué bien, miren, Nina tiene otra manera de decir profe, ella dice seño, ya sabemos dos maneras distintas de decir la misma palabra. Y ahí entonces todos los niños se sienten parte de un grupo que los valora y rescata las maneras diferentes que hay. Y pues aquí también tiene que ver con eso, valorar las diferentes tradiciones de niñas y niños. Entonces, en la medida en la que creemos este ambiente plural, incluyente, pues va a ser un ambiente también mucho más emocionalmente saludable porque va a haber más conexión. Y si yo tengo más conexión, pues me siento más tranquila de expresar las emociones y de decir cómo me siento porque soy valorada en ese grupo. Y aquí les queremos dejar pues como con estos mensajes claves que nosotros volvemos stickers para que vean cómo las habilidades emocionales son el punto de partida para una comunidad amable, incluyente y cuidadosa. Entonces, si yo doy el mensaje que en mi aula de clase, que en mi casa no hay emociones malas, que podemos escuchar todas nuestras emociones, que podemos expresarlas, pues voy a promocionar que todas las personas se sientan diferentes y únicas y especiales y valoradas en este grupo. Voy a promocionar que haya un cuidado transversal entre niñas, niños, adultos, que nos tratemos de una manera más amable y más respetuosa. Voy a hacer eventualmente que los problemas se solucionen de una manera pacífica y que en vez de evitarlos los hablemos, pero que los hablemos con amabilidad, con empatía y no con violencia. Entonces es como un efecto cascada. Si yo empiezo a hablar de las emociones, si yo empiezo a darle lugar a las habilidades emocionales, a validar todas las emociones en mi aula y en mi casa, todas estas cosas van a empezar a pasar porque mi círculo de cuidado va a estar más fuerte. Entonces les queríamos dejar esas herramientas prácticas y este mensaje que ojalá desde hoy empiecen ustedes como cuidadoras, cuidadores y profes de niños y niñas a pensar de qué manera están usando las habilidades emocionales en su vida y de qué manera pueden empezar a promocionarlas y fortalecerlas en niños y niñas para fortalecer este círculo de cuidado. Y ahí le paso la palabra a Nina que nos va a contar qué hacemos desde Sésamo en cuanto a esto de las habilidades socioemocionales. Sí, muchas gracias, Bárbara, súper valioso todo lo que nos contaste. Yo, bueno, les voy a presentar unos programas que nosotros tenemos estructurados para transmitir habilidades socioemocionales, pero antes quisiera dejarles como con tres cosas que me parecen importantes, y es que em, yo creo que cuando uno habla de emociones, pues entonces se pregunta si hay emociones buenas o malas, o veía que alguien en el chat comentaba qué pasaba cuando se llegaban como a los extremos, ¿no? Como a situaciones incontenibles. Y yo creo que ahí la palabra que dejaría es lo que hemos encontrado nosotros es lo que hay que darle a niñas y niños es seguridad. Digamos, en la medida en que uno pueda generar
una conversación, un entorno en el que se sientan seguros, en el que podamos validar lo que están sintiendo. No, digamos, no olvidemos que para ellos son sus primeras experiencias de vida. A nosotros ya se nos ha roto un vaso 10 veces, se nos ha caído el helado al piso y cosas mucho peores, pero para ellos son las primeras experiencias difíciles, son sus primeros años de vida, y en la medida en que nosotros manejemos esos momentos con delicadeza, con atención, con presencia, ellos se van a desarrollar de una manera, digamos, mucho más fuerte, segura de sí mismos, pues como valorando su identidad. Entonces, me parece importante dejar esa palabra de seguro, como entornos seguros, ambientes seguros, y que no olvidemos nunca que nosotros como adultos modelamos los comportamientos que ellos quieren repetir, porque, digamos, no podemos pensar que ellos habitan en una ficción en donde solo ven lo positivo que ocurre alrededor de ellos. Entonces, en la medida en que nosotros seamos muy conscientes de la manera en la que nos comportamos, por eso Bárbara les decía que como adultos es indispensable reflexionar sobre cómo nosotros vivimos nuestras emociones, cómo las identificamos, las expresamos, porque en eso se van a basar ellos para hacerlo. Y yo siempre les cuento, Bárbara ya deberá haber oído esta historia miles de veces, pero una historia que a mí me marca, y es em, cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, no hay que decir mentiras, la mentira está prohibida. Pero luego sonaba el teléfono de la casa, yo contestaba, hola, sí, por favor, Beatriz, que es mi mamá, y yo le decía, mamá, te están llamando, y ella me decía, di que no estoy, que no estoy. Y entonces era como, bueno, pues no hay que decir mentiras, pero pues mi mamá está diciendo que no está y yo la estoy viendo, está acá. Entonces, nosotros tenemos que ser súper cuidadosos, y pues cuando nosotros decimos, no, esas pataletas, el niño se descompuso por completo, pues como nosotros vivimos las emociones, porque pues también ellos están como replicando lo que ven que es socialmente normal, aceptado. Ellos no suelen tener juicios a esas edades. Entonces, quería dejarles esas dos apreciaciones, pero pues ahora sí les voy a presentar muy rápidamente porque nos queda poco tiempo, los programas que tenemos nosotros ahora en Latinoamérica, especialmente en Colombia, que tienen componentes socioemocionales. Entonces tenemos un primer programa que se llama Listos a Jugar. Este es un programa de salud integral, en donde trabajamos temas pues como higiene, hábitos de nutrición, de sueño, sueño y descanso, de actividad física. Y después de la pandemia identificamos que dentro de la salud integral evidentemente está el tema emocional, y este tema no estaba tan atendido en primera infancia. Digamos, existe ese prejuicio de que los niños pequeños son felices y están alegres siempre. Y con la llegada de la pandemia, el encierro, nos dimos cuenta de que hacía falta atender el bienestar emocional de niñas y niños y trabajarlo pues con estas habilidades que les contaba Bárbara. Entonces, este es un programa de salud que tiene un componente pues de desarrollo de habilidades emocionales. Tenemos otro programa que se llama Hola Sésamo, en donde partimos de las habilidades emocionales para transitar hacia la identidad, el tema de identidades positivas que Bárbara les mencionaba un poquito, como de sentirme orgulloso de quién soy, de dónde vengo, de mi historia, de la región o del país del que vengo. Em, y en la medida en que yo tenga la capacidad de identificar de dónde vengo, cuáles son mis particularidades y de apreciarlas, es más probable que voy a poder mirar a otro y tener como cierta toma de perspectiva. Bueno, yo celebro la Navidad de esta manera, esta persona no celebra la Navidad, pero tiene esta otra celebración, qué chévere, qué interesante, como desde la curiosidad. Entonces tenemos un primer componente de habilidades emocionales para ir hacia adentro, para conocerme a mí, revisarme. Luego
transito como hacia mi identidad, lo que me rodea, quién soy, quién es mi familia, quién es mi comunidad, mi entorno, para llegar a la toma de perspectiva. Y el último componente son las habilidades sociales, digamos, cómo me relaciono a otras personas, cómo creo relaciones saludables, duraderas en el tiempo, en donde solucionamos los conflictos de una manera pacífica, en que sabemos que la naturaleza humana implica tener conflictos de diferentes tipos y ese no es el fin del mundo, pero hay que tener cierta higiene del conflicto, saber cómo manejar esos conflictos. Entonces, Hola Sésamo es un programa que busca generar entornos seguros para niñas y niños, em, multiplicar esa red de cuidado que rodea a niñas y niños, y generar como una apreciación por la diversidad, digamos, en este momento en donde tenemos tantos movimientos migratorios en diferentes países, pues generar entornos diversos y seguros en donde haya pues apreciación por la diversidad. Y el último programa, que es exclusivamente de habilidades socioemocionales, pues puntualmente emocionales, se llama Rincón Listos a Jugar. Se llama Rincón Listos a Jugar porque surgió de Listos a Jugar, el primer programa que les mostré, y vimos que había una necesidad tan grande de hablar de estos temas y de fomentar em, y generar capacidad instalada en los adultos para trabajar temas socioemocionales, que creamos un programa exclusivamente de desarrollo de habilidades emocionales que se llama Rincón Listos a Jugar. Digamos, esta es más como una caja de juegos en donde tenemos diversos materiales para promover pues esas habilidades de las que les hablaba Bárbara, de identificar y nombrar nuestras emociones, expresarlas de manera saludable sin hacernos daño a nosotros mismos ni a otros, comprender, digamos, qué me generó esa emoción, tal vez identificar ciertos patrones. A mí siempre me da miedo bajar esta escalera, y cómo empezar a conocerme mejor a mí misma y pues transitar, manejar, regular el sinónimo que quieran esa emoción para poder pues tener un desarrollo oportuno y tener las bases como de aprendizaje y la disposición, sobre todo diría, para convivir con otros y para aprender y jugar. Entonces, estos son los programas que tenemos en este momento. Y pues como ya les he mencionado, pues mientras los voy describiendo, nosotros lo que buscamos es fortalecer el círculo afectivo de cuidado de niñas y niños, fortalecerlo en que fortalezcan las relaciones, como les decíamos, preguntándoles cómo están, pero también en que más adultos tengan más herramientas para generar estos entornos saludables, em, para promover pues estas conexiones de los vínculos afectivos entre niñas y niños, y así contribuir al desarrollo saludable pues de la arquitectura de su cerebro, sus funciones ejecutivas, la integración sensorial, la atención, el razonamiento abstracto, las habilidades psicomotoras, entre otras, porque todas estas habilidades son habilidades que tienden a, digamos, a fortalecerse en la medida en que los niños y las niñas tengan conexiones con adultos en su entorno, en que sientan que hay alguien que está pendiente de ellos. Impulsar experiencias y entornos que contrarresten las dificultades que puedan estar experimentando las familias. Digamos, ese es uno de los principales objetivos de Plaza Sésamo, es generar entornos como de alivio, porque sabemos que tenemos muchas familias viviendo situaciones que nosotros no podemos cambiar, pero generar espacios de bienestar, generar relaciones de amabilidad, de buen trato para contrarrestar esas realidades. Evidentemente queremos fortalecer en niñas y niños las habilidades emocionales, pues para apoyar su bienestar y su resiliencia, porque en la medida en que niñas y niños confíen en sí mismos, en sus habilidades para manejarse cuando se rompió el vaso, van a tener resiliencia, que es esa capacidad de sobreponerse a retos en la vida, en el futuro o a medida que vayan creciendo.
y invitar a los adultos a que modelen y apliquen los cambios que buscamos generar en niñas y niños. Pues como les decía, ese sería como mi principal mensaje para ustedes. Nosotros somos los primeros que tenemos que hacer esos cambios si queremos verlos en niñas y niños pequeños. Em, y pues fomentar la participación de la niñez en espacios, digamos, como de aprendizaje significativos, de riqueza, de información, pero también de calidad en los vínculos que van generando y como en esas primeras experiencias de vida en donde van desarrollando su sentido de identidad y de pertenencia, digamos, de que pertenecen a un lugar, de que pueden acudir a unas personas y tienen un círculo de cuidado. Entonces, los dejaría con eso. Y pues agradecerles, realmente para nosotros es un honor estar acá, compartir con todos ustedes que sabemos que son personas que pues están en campo, en la práctica, sean cuidadores, sean docentes, y para nosotros es muy emocionante poder conversar sobre estos temas con personas como ustedes, así que agradecerles muchísimo. Muchas gracias, Bárbara, Nina, de verdad, excelente espacio. Aquí también en el chat están diciendo muchísimas gracias, gracias por el espacio, excelente, muchas gracias, muy inspirador. Gracias, felicitaciones, mejor dicho. Aquí estamos recibiendo mucho amor también de los participantes y las participantes en el chat. Gracias a Sésame Workshop por este espacio de calidad, práctico, cercano. Realmente son cosas que van a servirnos no solamente en nuestra práctica, en nuestro quehacer pedagógico, sino también como personas, como adultos, ¿verdad? Y creo que eso es supremamente importante, es una de las lecciones más grandes que en lo personal me llevo el día de hoy. Gracias a todos por los que nos escucharon. Gracias de verdad por hacer parte de esta semana por la primera infancia. Les estoy enviando aquí el enlace de asistencia. Recuerden que es uno de los requisitos poder cualificarse en un mínimo de espacios para recibir la certificación. Entonces, por favor, no se olviden de registrar su asistencia. Nuevamente, muchísimas gracias, Nina y Bárbara. Realmente fue un espacio espectacular. Esperamos también poder compartir con los participantes pues algunas de los materiales que quieran también enviarnos aquí a United Way. Realmente sabemos que todas estas estrategias, iniciativas, proyectos buscan es poder aunar esfuerzos, ¿cierto? Y que más personas lo conozcan y que más personas puedan implementarlo y de alguna u otra manera así niño por niño, niña por niña, vamos generando impacto en nuestros países, en nuestra región. Los invito ahora a las personas que nos están escuchando. Vamos a tener una charla respecto a la innovación en el aula con Cristina Carrasco. Les estoy enviando en este momento a través del chat el enlace de YouTube para que puedan unirse, sintonizarnos en ese otro espacio. Y no sé, Nina y Bárbara, si quieran decir un último mensaje, dar un último mensaje a la audiencia. Muchas gracias por su tiempo y por invitarnos y por escucharnos. Sí, muchísimas gracias y ya les compartiríamos, pues creo Bárbara les compartió la página de Plaza Sésamo, pero les podemos compartir diferentes micrositios de los programas en donde pueden gratuitamente acceder a materiales, a videos y diferentes recursos pues educativos. Excelente, gracias. Nosotros felices de recibir todos esos recursos, esos enlaces, para también difundirlo con todas las personas que participan de la Semana por la Primera Infancia. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Los Muchas esperamos al otro gracias. lado con Cristina Carrasco desde México. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes.